Entonces, hermanos, continuamos aquí viendo este pasaje. Como veíamos la última reunión, hace 15 días, hermanos, como este pasaje es un pasaje tan fundamental y tan central en medio de la vida de la iglesia, y veíamos algunos aspectos importantes acerca de la persona de Cristo, como Cristo es Dios hecho hombre, y en él podemos ver cómo convergen las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y veíamos ese término a veces un poco extraño, que es el término teoantrópico, pero que nos muestra exactamente quién es Jesucristo. Y como lo veíamos, hermanos, como Dios progresivamente ha venido revelando a su Hijo ahí en lo que venimos estudiando en el Evangelio de Lucas. Y vemos que llega a este punto tan importante, este punto tan crucial, acontecimiento histórico único en el cual el Señor Jesús permite que su gloria sea vista por 3 de sus discípulos. Además vamos a ver cómo aparecen 2 testigos más en esta escena. Y vemos cómo Jesús es Dios hecho hombre, y ahí, como veíamos la última vez, cómo Él se transfigura, Él cambia su aspecto delante de los 3 testigos, de Jacobo, de Juan y de Pedro, y cómo Él corre un poco la cortina de su humanidad para que ellos puedan ver quién es Él en realidad, que ellos puedan contemplar la gloria de Dios. Y veamos cómo este impacto o este momento fue algo de tanto destello de majestad, que veíamos que aún las palabras de los evangelistas se quedan cortos para describirnos cómo era Jesús. Veamos ahí que decía que su rostro brillaba como el sol. Era tanto el destello de luz, de gloria, que el Padre permitió que estos 3 testigos vieran. Hermanos, y también como los evangelistas decían que sus vestiduras se pusieron blancas. Y veamos cómo no podemos a veces expresar con nuestro idioma cuál sería tal vez el blanco más blanco o el sol más brillante, sino que nos quedamos cortos. Y veamos cómo el Señor permitió que su gloria fuera vista, y también como lo veíamos ahí en Lucas, que nos decía que el Señor estaba orando. Parece que este suceso fue como una respuesta a la oración del Señor, en la cual el Señor constantemente le estaba pidiendo al Padre que sus discípulos pudieran conocerlo, pudieran saber quién era Él. Y ocurre esta escena. Entonces veamos también el impacto de este suceso en la vida de los apóstoles, y veamos cómo acontecimiento para Pedro, para Juan y para Jacobo iba a ser algo que los iba a capacitar para continuar su vida cristiana. A Jacobo siendo el primero de los apóstoles en morir como mártir, y también a Pedro, que también iba a sufrir el mismo destino de ser martirizado por causa del nombre de Cristo, y Juan, que también iba a sufrir encarcelamiento y tortura por causa del nombre de Cristo. Pero más que eso era el impacto en sus vidas, en su fe, de lo que esta obra, lo que la transfiguración causó en sus mentes. Y veamos allá, 2 de Pedro 1:16, como Pedro allá escribe que nosotros no seguimos fábulas artificiosas, sino que él dice: porque nosotros en el Monte Santo le vimos, contemplamos la gloria del Hijo y escuchamos la voz del Padre diciéndonos que Él era el Hijo amado. Entonces vemos cómo esto impactó el corazón de Pedro, y también Juan, como en su evangelio él nos relata acerca de que él mismo lo dice, porque hemos visto la gloria del Padre, hemos visto al Hijo revelado. Este suceso fue de tanto impacto en la vida de ellos, y también es lo que pedimos al Señor que pueda hacer para nosotros como iglesia, que nosotros podamos contemplar a Cristo, poder contemplar su majestad, poder contemplar quién es Él, hermanos, porque ese es el fundamento de nosotros como iglesia, hermanos, seguir a nuestro Señor Jesús, que como veíamos no era un lunático más, no era un maestro sobresaliente, ni un profeta más, sino que es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó para venir y
y morir como sustituto por nuestros pecados, hermanos. Amén. Hay algo corto que dice Samuel Pérez Millos en cuanto a esto de la transfiguración. En la transfiguración el siervo abrió un poco su traje de trabajo, que era la humanidad, y permitió trascender al exterior la gloria propia de su eterna deidad. Jesucristo, con la transfiguración delante de los tres testigos, hizo visible la realidad de su condición divino-humana, de modo que aquellos tres entendiesen que el Verbo, que en su naturaleza humana daría su vida y sufriría a manos de pecadores, era realmente el Hijo de Dios en carne humana. Todo ello les permitiría entender la realidad del reino de los cielos, no como el fracaso de un proyecto inconcluso, sino como la realidad salvífica en el tiempo presente en la iglesia, y el glorioso futuro reino de Dios en la realidad terrenal del reino mesiánico, cuando llegue el cumplimiento del tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Entonces vemos ese acontecimiento tan importante, hermanos, en el cual nosotros podemos entender que quien iba a cumplir la misión en Jerusalén, hermanos, era el Hijo de Dios. Y vamos a continuar viendo eso el día de hoy, hermanos, y vamos a ver cómo este acontecimiento se centra en la persona de Cristo. Cómo el Padre apunta al Hijo, cómo los dos testigos que van a aparecer no es para que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, sino porque ellos mismos nos han dado testimonio del Hijo y ahora van a hablarnos acerca de la importancia y de la centralidad de la obra que Cristo iba a cumplir en Jerusalén. Qué pena, hermanos. Voy a poner esto. Entonces, hermanos, vamos ahí al versículo 30, que fue en el que quedamos hace 15 días. Nos dice el texto: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces el Señor se transfigura, muestra su gloria. Es también un cumplimiento de lo que él había dicho en el pasaje anterior, en el versículo 27, que había algunos que no iban a gustar la muerte, sino hasta que vieran el reino de los cielos, y aquí ellos estaban contemplando el cumplimiento de esa palabra que el Señor había dado. Y ahora aquí aparecen dos personas muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Se nos dice aquí que aparece dos varones, los cuales fueron completamente identificables. Lucas nos dice que eran Moisés y Elías. Y aparecen estas dos figuras que en el Antiguo Testamento encontramos y que eran personas sobresalientes y que tenían un mensaje muy importante de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y tenemos a Moisés como representante de la ley, aquel que representa los mandatos que Dios había dado al pueblo en el antiguo pacto. Y también tenemos a Elías como representante de los profetas, aquel hombre que iba a hacer milagros, prodigios en nombre del Señor. Entonces tenemos estas dos personas que aparecen aquí delante del Señor Jesús transfigurado. Hermanos, y esto es bien precioso ver cómo Pedro, que más adelante en su primera carta, él iba a escribir que los profetas habían profetizado acerca de Cristo y ellos inquirieron diligentemente, indagaban en cuanto a la salvación. Hermanos, si llega este momento, este punto en el cual va a estar Moisés y Elías delante del Señor viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Como el Padre les permite a ellos poder contemplar al Hijo encarnado en su gloria, mostrando su gloria, y como Él les va a permitir ver que este Hijo tenía una misión, un propósito, el cual iba a llevar a cabo en Jerusalén, y era la obra central de la cual ellos tanto escribieron, tanto indagaron. Ahora ellos estaban siendo testigos presenciales de esta persona. Nosotros vemos que el Antiguo Testamento, la ley, los profetas nos apuntan constantemente a Cristo, hermanos. Cuando nosotros leemos
los libros del Antiguo Testamento, a veces que son un poco difíciles de comprender, nos apuntan a una realidad en Cristo. Los sacrificios en Levítico nos mostraban de que iba a venir un sacrificio verdadero, iba a venir un sacrificio el cual iba a poder satisfacer completamente el precio que Adán había perdido o iba a poder satisfacer completamente las demandas de la justicia del Padre. Iba a venir ese sacrificio, y a todo esto nos apuntaba tal vez el libro de Levítico y así uno tras otro de los libros del Antiguo Testamento. Entonces ellos nos llevan a ver aquella promesa que Dios había dado, inclusive, como lo dice Pedro, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había dispuesto que su Hijo iba a ser entregado. Entonces aparecen estas dos personas, Moisés y Elías, y son dos figuras muy importantes para el pueblo de Israel. Hermanos, y también tenemos algo que la Escritura nos habla, y es acerca de la forma misteriosa en la que ellos partieron de esta tierra. Si nosotros vamos al relato de Reyes, allá en Segunda de Reyes, cuando se nos habla de la partida de Elías, se nos dice que él no gustó la muerte, sino que él fue tomado y fue llevado en una carroza de fuego al cielo. Y de Moisés se nos dice que Moisés murió y Dios mismo fue el que enterró el cuerpo de Moisés. Allá en Deuteronomio capítulo 34 se nos dice que Dios mismo tomó el cuerpo de Moisés y lo enterró. Entonces tenemos a estas dos personas que habían partido cientos de años atrás y ahora estaban enfrente de Jesucristo, viéndolo en su gloria, en su majestad, en este momento en el cual Él corre un poco la cortina de su humanidad y permite ver su divinidad. Y acá el texto ahí en el versículo 31 nos dice que estos dos seres aparecieron delante del Señor, que aparecieron delante del Señor Jesús, también estaban con un aspecto de glorificación. Ellos estaban ahí en el versículo 31 Lucas nos dice quienes aparecieron rodeados de gloria. Entonces nos muestra aquí que estos dos hombres también aparecieron en un estado de glorificación. Hermanos, y esto es algo que a veces nosotros decimos, listo, apareció Elías y Moisés, pero es una gran esperanza para nosotros, hermanos. Porque hombres que habían muerto, en el caso de Moisés y Elías, que había desaparecido cientos de años atrás, ahora estaban presentes delante del Señor Jesús. Bueno, eso nos muestra cómo Dios, así como el mismo Señor Jesús le dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Hermanos, si nos da esperanza a nosotros, que el día que partamos de este cuerpo terrenal, hermanos, no es el final de nuestra vida, sino que también los que hemos creído en Cristo vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a tener debilidad, no va a tener fatiga, no va a tener cansancio, sino un cuerpo de gloria, hermanos, ganado por la obra de Cristo, hermanos. Es algo que puede alentar también nuestro corazón viendo estos pasajes. Ahora, aquí Lucas es el único de los evangelistas, porque vemos que también está el relato de Mateo en el capítulo 17. Tenemos también el relato de Marcos en el capítulo 9, y nos habla acerca de este mismo acontecimiento, y ellos nos dicen que aparecen estos dos hombres, estos dos testigos, Elías y Moisés. Pero solo Lucas nos dice cuál fue el tema de conversación entre el Señor Jesús y estos dos hombres. Y es algo bien interesante, hermanos, porque aquí vamos a ver la centralidad de la obra de Cristo, hermanos. Ese pasaje nos va a llevar a ver la importancia de la obra del Señor Jesús, la importancia de su persona, como el Padre quiere que nosotros miremos al Hijo, como Moisés y Elías nos apuntaban al Hijo, hermanos. Y ahora como nosotros como iglesia, como cristianos, hermanos, debemos tener al Hijo en primer lugar en nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestras iglesias. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Ahí en el versículo 31 nos dice Lucas, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir
que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Como les decía, ahí sí pueden leer Marcos 9:4 o Mateo 17:3, donde nos habla el pasaje paralelo, nos dice que ellos aparecieron y hablaban con Jesús, pero no se nos dice de qué. Marcos ni Mateo nos registra, pero Lucas sí nos dice de cuál fue el tema de conversación entre Jesús y estos dos testigos que aparecen. Y se nos dice que es la partida desde Jerusalén. Acá en el capítulo 9 es como una preparación a lo que va a ocurrir con el Señor Jesús. Más adelante, en unos pasajes más adelante, vamos a ver cómo el Señor Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén a cumplir su obra. Aquí esa partida desde Jerusalén, de la cual están hablando Moisés y Elías con el Señor Jesús, no es su viaje de camino a Jerusalén, sino la partida que Él va a hacer desde Jerusalén. O sea, la partida es la muerte que Él va a sufrir en Jerusalén y cómo Él va a partir de esta tierra, va a sufrir allí como un malhechor, hermanos, pero era necesario en el plan de Dios, hermanos, y es importante esta obra que el Señor Jesús hizo. Y eso es el tema de conversación principal entre el Señor Jesús y estos dos hombres. Entonces ellos aparecen en su estado de glorificación y el tema central, el tema de conversación principal es la obra del Señor Jesús. Su partida desde Jerusalén. Como Él va a partir allí en Jerusalén a enfrentar la muerte para luego salir victorioso. Aquello que tantos años atrás ellos habían escrito, ellos habían indagado, tal vez Moisés escrito en la ley, Elías había profetizado, había hablado al pueblo, ahora iban a ver aquella promesa cumplida. Cómo llegó el tiempo en el cual el Hijo de Dios iba a sufrir la muerte en Jerusalén para vencer de una vez por todas la potestad y el reino de las tinieblas, hermanos. Y hay una palabra que usa Lucas ahí en ese versículo 31 que nos da una luz muy grande acerca de la importancia y de la centralidad de la obra de Cristo. Y cuando Él dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, la palabra que Lucas usa ahí para referirse de la partida del Señor Jesús desde Jerusalén es la palabra éxodo. Y nosotros comprendemos, hermanos, cuando se nos habla esta palabra, de una vez nuestra mente es dirigida al segundo libro del Antiguo Testamento, al libro en el cual se nos narra la historia del pueblo de Israel. Hermanos, aquí es algo que es de gran importancia y que revela mucho para nosotros como iglesia, hermanos, porque Moisés representaba el caudillo del pueblo, aquel que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios lo escogió para que él fuera aquel que guiara al pueblo a través del desierto y lo llevara a la tierra prometida, hermanos. Ahora Moisés y Elías están delante del verdadero libertador. Y Lucas usa esta palabra, la palabra éxodo. Cristo iba a Jerusalén a entregar su vida por nuestros pecados, para librarnos de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Él iba a ser ese gran libertador con su obra que iba a cumplir allí en Jerusalén. Hay algo acerca de la simbología del éxodo que encontraba en un artículo, nos habla lo siguiente, nos dice: el éxodo en cuanto a evento salvífico ha sido pilar fundamental en la profesión de fe del pueblo de Israel, pues de suyo ha significado el punto de orientación para consolidar su identidad y fomentar una relación cercana con Dios. Por su parte, el éxodo de Jesús, más que indicar el final de su existencia o su misión terrenal, constituye ahora, desde la óptica del evangelista Lucas, el éxodo del Mesías encarnado, significando la presencia actuante de Dios en el éxodo de la historia. Y dada la presencia de Moisés y Elías,
se evidencian al menos dos títulos mesiánicos implicados, el de profeta e hijo de David, en consecuencia, el éxodo de Jesús. Entonces, hermanos, aquí tenemos algo que nos ilustra en un artículo que encontraba, mostrándonos como el paralelo entre el libro del Éxodo y el éxodo que Jesús va a cumplir allí en Jerusalén. Como el éxodo era importante para el pueblo de Israel porque era como ese pilar fundamental de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto para tenerlos más cerca de Él, para darles una tierra prometida. Hermanos, ahora nosotros aquí en el Evangelio, Lucas nos dice que Jesús va a partir desde Jerusalén. Él va a tomar un éxodo desde Jerusalén a través de su muerte, en el cual nosotros podemos también ver a aquel Moisés verdadero, aquel libertador real, hermanos, guiándonos a la libertad del pecado, para que nosotros podamos estar cerca de Dios. Y vemos la importancia de cómo el Señor permite que esta palabra quede escrita aquí, hermanos. Ahora hay algo que se usa en teología o se habla en exégesis, y es cuando un texto aparece una única vez en el Nuevo Testamento o en una carta como tal, que se habla de un apax legómenas. Entonces acá en la teología lucana es la única vez que aparece esta palabra éxodo, y es para explicarnos de que el Señor Jesús iba a ser nuestro libertador, que nos iba a guiar a través de su obra en el Calvario, a través de su muerte en la cruz, hermanos, a la libertad. Y ese es el tema principal, el tema central de la conversación entre el Señor Jesús junto con Moisés y Elías. Algo que escribió Susana Garrett, una experta en el Nuevo Testamento, acerca de este pasaje, y ella decía: la memoria colectiva del éxodo de Egipto dio forma a los relatos de los actos de redención de Dios en el pasado y proporciona la expresión arqueotípica de toda esperanza futura. Hermanos, ahora en Cristo, lo que el pueblo de Israel vio como una esperanza en su momento, hermanos, nos apuntaba a la esperanza mayor, como el Señor Jesús iba a ser nuestro libertador. Entonces ella dice: todo esto en el pasado era la expresión arquetípica de toda esperanza futura. Por lo tanto, era apropiado que Lucas sugiriera que durante la transfiguración Jesús había discutido con Moisés y Elías su éxodo, su partida, que estaba a punto de realizar en Jerusalén. Lucas insinúa con ello que la redención que realizará Jesús a través de su muerte, la resurrección y la ascensión recordará de alguna manera la redención de Israel de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, es algo bien precioso para nosotros poder ver esto, hermanos. El tema de conversación entre Moisés, Elías y el Señor Jesús no fue otro sino su obra de redención, su obra en la cual nosotros íbamos a ser beneficiados, hermanos. Ustedes pueden ver la importancia que es para el pueblo de Israel leer el libro de Éxodo y ver cómo Dios cumplió su promesa, lo sacó de la esclavitud en Egipto, hermanos, y ahora cómo es para nosotros poder leer los evangelios, hermanos, y ver que Dios nos salvó y nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte, hermano, por medio de su obra. Como el Señor Jesús fue ese guía, ese libertador, ese caudillo que ahora nos guía al Padre por medio de su obra. Hermanos, es algo precioso esta palabra que aparece aquí, que Lucas usa. Ahí, como les decía, hermanos, aparece Moisés, un representante de la ley, alguien sobresaliente en la historia del pueblo de Dios, muy respetado, para muchos el libertador, hermanos, pero ahora nosotros podemos ver aquel gran libertador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, aquel que Moisés inclusive decía, porque el Señor levantará, Dios levantará profeta como yo, y a Él deben oír. Hermanos, si ahí en Éxodo capítulo 6, versículo 6, el Señor le decía a los israelitas: yo soy el Señor,
Los libraré de las cargas de los egipcios y los libraré de su servidumbre. Los redimiré con mi brazo extendido y con poderosos juicios. Hermanos, vemos todo lo que el Señor hizo allí, como envió plaga tras plaga a Faraón para que dejara ir al pueblo de Egipto. Hermanos, pero vemos ahora cómo el Señor Jesús extendió sus brazos en la cruz, hermanos, y por esa preciosa obra que Él llevó a cabo allí, ahora nosotros, hermanos, hemos sido libres de la condenación eterna, libres de la esclavitud, libres de la condenación del pecado, hermanos. Porque así como los israelitas, ahí dice el libro de Éxodo que Faraón les exigía que hicieran ladrillos y que ellos mismos buscaran su paja, hermanos, así era el pecado para nosotros. No nos daba nada bueno, nos tenía en esclavitud, en servidumbre, destruyendo nuestras vidas. Hermanos, pero vino el Señor Jesús, y por medio de su obra preciosa ahora nosotros podemos ser libres de esa esclavitud. El Señor nos ha redimido con su brazo extendido y poderoso, como lo hizo con los israelitas, hermanos. Y ahora Lucas aquí nos dice que este fue el tema central, el tema principal de la conversación entre el Señor Jesús y estos dos testigos, y la cual también estaban presenciando y contemplando los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Hay algo en la tradición judía que se habla acerca de la conversación que tuvieron estos dos testigos. Es un poco largo, hermanos, pero me parece bien precioso ver cómo esas personas hablan de una forma poética de cómo pudo haber sido la conversación del Señor Jesús con estos dos testigos. Lucas nos dice: hablaban acerca de su éxodo, de su partida desde Jerusalén. Y el comentario JFB cita la tradición judía diciendo lo siguiente: la conversación tal vez algunas personas la registran como de esta forma: la gratitud reverente de los hombres glorificados por el empeño de Cristo en cumplir tal partida, su dependencia consciente de la muerte de Él para la gloria en la cual aparecieron, su profundo interés en el progreso de ella, sus humildes consuelos y alientos para cumplirla y su sentido de la gloria incomparable e irresistible de ella. Ve al matadero, tal vez diciéndole Elías o Moisés al Señor Jesús, ve al matadero, ser incomparable, adorado Cordero, rechazado por los hombres, mas escogido por Dios, deshonrado, aborrecido y pronto a ser muerto por los hombres, mas adorado por los querubines, pronto a ser recibido con gozo por todos los seres celestiales, en virtud de su muerte, por todos los seres celestiales. En virtud de su muerte nosotros estamos aquí, nuestro todo depende de ella, y está entregado a ella. Con interés inefable observamos cada uno de tus pasos, y aunque sería un honor demasiado grande el que se nos permitiera dar una palabra de aliento a aquel espíritu precioso, mas ahora entenebrecido, sin embargo, como las primicias de la cosecha, el mismo gozo presentado ante Él, no podemos menos que decirle que lo que para Él es la vergüenza más grande, está cubierto de gloria a los ojos del cielo. Que lo que fue la cruz para Él es la corona para nosotros, y que aquella salida es toda la salvación nuestra y todo lo que anhelamos. ¿Y quién puede dudar de que tal escena proporcionará profundo aliento a aquel espíritu? Se dice que ellos hablaban, no a Él, sino con Él. Y si ellos le dijeron a Él cuán gloriosa era su muerte, ¿no podría Él acertadamente contestar: ya lo sé, mas vuestra voz, como mensajeros bajados del cielo para decírmelo, es música en mis oídos? Hermanos, qué precioso ver cómo acá de forma poética ponen tal vez cómo pudo haber sido la conversación del Señor Jesús con estos hombres, hermanos. Tal vez ellos diciendo: el ser glorioso va a morir. Pero ellos diciendo: si no hay cruz, no hay gloria. Y toda la existencia de la humanidad, todo lo que nosotros somos hasta el día de hoy, ha dependido de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos.
de ese éxodo, de esa partida que él iba a llevar a cabo allí en Jerusalén, hermanos. Qué precioso ahora que el Señor aquí, el Padre, el Espíritu Santo, nos deja registrado la importancia y la centralidad de la obra de Cristo. La centralidad del Hijo, la centralidad de su cruz, de su muerte y de su resurrección, hermanos. Las promesas de Dios estaban siendo, se estaban viendo cumplidas. Y ese es el aspecto central de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hermanos. Ahora, continuando ahí, vemos cómo se nos habla de esta partida que el Señor Jesús va a cumplir allí en Jerusalén. Y ahí en el versículo 32 nos va a hablar algo también Lucas, y es la lucha tal vez que enfrentaban los discípulos, y tal vez a veces también nuestra misma lucha, hermanos. Ahí en el 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces aquí se nos muestra la debilidad del cuerpo humano, hermanos. A pesar de este momento tan precioso en el cual el Señor Jesús había corrido un poco la cortina de su humanidad, muestra su gloria, permite que ellos puedan ver algo de su divinidad. Está este tema de conversación tan importante como es su obra, su partida allí desde Jerusalén. Hermanos, los discípulos dice que estaban rendidos del sueño. Y a veces es algo que no es diferente a nosotros, hermanos. Muchas veces cosas tan preciosas que el Señor tiene para hablarnos a nosotros y nosotros las desperdiciamos por causa de nuestra debilidad. Y estos tres discípulos también iban a experimentar el mismo cansancio en Getsemaní. Imagínense, en el momento en el cual el Señor iba a estar más angustiado, en el cual Él iba a agonizar allí delante de ellos por causa de la copa que Él tenía delante, que Él iba a tener que tomar. Y ellos también iban a cabecear, ellos iban a estar con su debilidad. Y en el versículo 33, bueno, ahí en el 32 también nos dice que a pesar de todo el sueño, a pesar de toda la debilidad de ellos pudieron permanecer despiertos y vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Y yo pienso que, pues, claro, debe haber sido algo que le quita el sueño a cualquiera. Y vieron a los dos varones que estaban con él y lo reconocieron. Ahí en el 33 dice que enseguida de que esto ocurre, va a venir un impulso de Pedro. Versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía, hermanos. Acá hay 2 cosas que podemos ver en esta intervención de Pedro. Hermanos, primero, ver que Pedro, bueno, en el versículo siguiente nos va a decir que él habló no sabiendo, acá nos dice que no sabía lo que decía. Otro evangelista, Marcos, nos dice que él empezó a hablar porque tuvo temor. Entonces él no pudo quedarse callado, sino que empezó a decir cosas y el mismo Padre va a tener que silenciar a Pedro. Hermanos, y hay 2 cosas importantes que podemos ver acá. Primero, hay una irreverencia de parte de Pedro en su pedido, en lo que él va a pedir. Él dice que se acerca al Señor Jesús y le dice que es bueno estar ahí. Y ese punto a veces es bien importante, hermanos. Algunas personas dicen que ese pasaje de la transfiguración muchas veces se toma de forma simple, en la cual únicamente decimos: vamos a ver al Señor al monte y luego bajemos a compartirlo a los demás. Hermanos, y eso está bien. Y a veces también podemos ver algo egoísta de parte de Pedro, porque los únicos que estaban allí presentes eran 3 de los discípulos, de los 12
que el Señor había escogido. Ahora para Pedro él dice, es bueno para nosotros estar acá. Quedémonos aquí contemplando la gloria del Señor. Tenemos a Moisés y Elías, no volvamos por allá abajo. Y así a veces podríamos pensar nosotros, queremos vivir vidas espirituales en las cuales únicamente queremos contemplar al Señor, queremos apartarnos de los demás, y en sí son vidas egoístas. Bueno, nosotros debemos cumplir lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Aquí Pedro pues está pensando únicamente en él, y eso podríamos verlo en primer parte de lo que Pedro está pidiendo ahí. Quedarse ahí y ya, no volver a cumplir tal vez la misión que el Señor tenía y ellos a esparcir el mensaje del Evangelio, sino únicamente ya quedarse ahí en ese momento de contemplación de la gloria, que es algo importante muchas veces, y nosotros debemos hacerlo, hermanos. Debemos pedirle al Señor que nos muestre su gloria, que Él pueda revelarse a nuestra vida para que nosotros tengamos que hablar a las personas, hermanos, porque si no vemos a Cristo, pues ¿qué vamos a decirle a los demás? Pero ahora algo que también podemos ver aquí es la irreverencia con la cual Pedro se refiere en cuanto al Hijo, hermanos. Vemos que el Padre, este pasaje está mostrándonos la gloria de Jesús, mostrándonos que Él no es una persona cualquiera, que Él no es un hombre cualquiera, hermanos. Y ahora Pedro va a poner a Jesús al mismo, o va a poner a Moisés y a Elías al mismo nivel del Hijo. Hagamos 3 enramadas. Pongamos al Hijo junto con Moisés y Elías. Al igual ellos también tienen cuerpos glorificados. Hermanos, eso es una irreverencia. Y ahí el mismo texto nos dice en Lucas 9:33, Pedro dijo esto no sabiendo lo que estaba hablando. Hermanos, hubiera sido mejor que él se hubiera quedado callado. En Marcos 9:6 dice que él empezó a hablar porque no sabía lo que hablaba, pues estaba asustado, estaban asustados y él empezó a hablar. Hermanos, hay momentos en los cuales es mejor el silencio que ponernos a hablar por hablar. Aquí Pedro, y bueno, vemos que Pedro era muy precipitado en eso también. Antes, cuando el Señor se reveló y dijo cuál era la obra que él tenía que ir a cumplir en Jerusalén, cómo él tenía que ser muerto, Pedro le dijo que en ninguna manera eso le aconteciera. Y el Señor, ¿qué tuvo que decirle? Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro era alguien que no controlaba su hablar, sino que él era impulsivo. También más adelante dice, Señor, si tú vas a morir, yo voy a ir contigo y no me voy a apartar de ti. Y el Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo 2 veces me vas a negar 3. Porque él hablaba así, no sabía lo que decía. Como lo decíamos hace 15 días, hermanos, ellos contemplaron la gloria del Señor, hermanos, pero esa escena aún no iba a ser clara en la mente de ellos. Y aquí vemos un claro ejemplo, hermanos. Ellos vieron que el Señor Jesús revela su gloria, revela su divinidad, y que el resplandor y el destello del Señor Jesús era algo interno que venía de Él, algo que es inherente a Él porque era su divinidad, mientras que la glorificación de Moisés y de Elías depende de la obra o de lo que el Padre hace por medio de Jesucristo, hermanos. Así como hablábamos de que la gloria que Moisés reflejaba cuando estuvo delante del Señor era porque había estado delante de Dios, mientras que la gloria de Jesús era algo interno, que Él dejaba ver porque era parte de su naturaleza. Ahora Pedro no entendía eso y quería poner a Moisés y a Elías al mismo nivel de Jesús. Hagamos 3 enramadas, pongamos al Señor Jesús junto con Moisés y Elías, hermanos, y nos lleva a nosotros a ver que ese pasaje, hermanos, por más importante que fue Moisés, por más importante que fue Elías, hermanos, no se centra en ellos, sino en el Hijo. Y ese debe ser el centro también de nosotros como iglesia. Y vamos a ver más adelante cómo desaparece Moisés, desaparece Elías, y queda únicamente el Hijo. Entonces, damos gracias al Señor por ellos, pero nosotros debemos glorificar al Hijo, porque
porque Él es Dios junto con el Padre. Entonces ahí mientras, en el versículo 34 nos dice el texto que mientras Pedro hablaba, o sea, parecía que no se callaba, hablaba y hablaba, vino una voz, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Entonces Pedro parece que continuó hablando, siguió hablando y diciendo quién sabe qué más cosas. Entonces tuvo que el Padre intervenir. Dice que apareció una nube, los cubrió y ellos tuvieron temor al entrar en la nube. Entonces recordamos allá cuando vimos hace 15 días y hablamos acerca de la Shekinah o de la gloria de Dios, cómo se revelaba en el Antiguo Testamento, cómo el Señor guió al pueblo en el libro del Éxodo a través de una nube de día y columna de fuego en la noche, y también cómo fue tanta la gloria de Dios en el momento de la inauguración del tabernáculo, que era como una nube espesa, y decía que era tanto el destello de luz, de gloria en el tabernáculo que nadie podía entrar. Ahora ocurre eso mismo acá, dice que mientras Pedro hablaba y hablaba y hablaba, vino una nube que apareció, la Shekinah de Dios, la gloria del Señor, y ellos tuvieron temor porque la nube los cubrió completamente. Ahora el Señor, Dios el Padre, silencia a Pedro. Y en el 35 nos dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre interviene en este momento. Está la conversación, el tema de conversación central, principal, la obra de Cristo, su éxodo desde Jerusalén, como Él tenía que cumplir allí la obra que Dios le había dado. Pedro empieza a hablar, dice que van a construir 3 enramadas, aparece la nube y ahora el Padre interviene directamente por medio de su voz. Y da un mensaje muy claro: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro hablaba y el Padre entra en escena para silenciar a Pedro, hermanos, pero no únicamente para eso, sino para mostrarnos la centralidad de Cristo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre nos habla acerca, nos dice, está Moisés y Elías y nos dice: pónganle cuidado a ellos dos, este es mi Hijo amado. El Padre nos muestra aquí la centralidad, la importancia de que nosotros tengamos al Hijo en primer lugar. Ahí también había ocurrido lo mismo en la escena del bautismo, ahí en Lucas capítulo 3 versículo 22, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan. Dice que el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo, apareció una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Acá el Señor Jesús les dice a los testigos y a los que están en ese momento de la transfiguración: este es mi Hijo amado. Este que acaba de revelarse, este que del cual ustedes acaban de ver, que reflejó la gloria, que sus vestiduras eran blancas, Él es mi Hijo amado. Hermanos, si veamos cómo en lo que hemos venido viendo el Evangelio de Lucas, progresivamente se nos ha venido revelando quién es Jesucristo. Se nos ha venido la pregunta de Herodes: ¿quién es este de quien oigo estas cosas? La pregunta que el Señor le hace a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? O la misma pregunta que se hacían los discípulos: ¿quién es este que aún las aguas y los demonios se le sujetan? ¿Quién es este? Hermanos, y acá el Padre está dando un testimonio directo acerca de quién era Jesús. Y está diciendo: este es mi Hijo amado. Ahora tenemos el término Hijo de Dios. Dios se está refiriendo a Jesús como su Hijo. Y hay una implicación mesiánica en cuanto a esta revelación, de que Dios diga: este es mi Hijo. Si nosotros vamos a 2 Samuel capítulo 7, cuando se nos habla del descendiente de David que se va a sentar en el trono de David,
eternamente y para siempre, porque es una promesa de parte de Dios. Dios dice que ese que se va a sentar en el trono va a ser llamado su Hijo. Hermanos, pero aquí en esto no vemos únicamente una implicación en cuanto a la revelación mesiánica, de que Dios diga este es mi Hijo amado, sino que Dios se refiere a que Jesús es su Hijo, hermanos, porque Jesús es de la misma esencia que el Padre. Como lo veíamos hace 15 días, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El único Dios verdadero, una única esencia, hermanos, y ahora el Hijo, al ser de la misma esencia del Padre, es Dios junto con Él, y el Padre puede decir completamente, este es mi Hijo. Da el testimonio directo de quién es Jesús, no únicamente la implicación mesiánica de que él era el descendiente de David, sino dando el testimonio directo de que este que estaba acá en medio de este acontecimiento, este que estaba vestido, como decía Samuel Pérez Millos, con su traje de siervo, que era la humanidad, era el Hijo eterno de Dios. Y el Padre está diciendo, este es mi Hijo amado. Y no se queda únicamente ahí el Padre, sino que dice, a Él oíd. Dios no da testimonio de su Hijo únicamente para que nosotros digamos, bueno, si es el Hijo de Dios, sino que Él nos da esta otra palabra, o Lucas nos deja registrado esto otro que el Padre dijo en aquel momento, y es a Él oíd. Hermanos, esta palabra oíd que Lucas usa acá, hermanos, no es únicamente una palabra de escuchar. Bueno, si Jesús habla, escuchémoslo, a ver qué tiene para decir. No, hermanos, esta palabra oíd nos habla de obediencia. Es una palabra que demanda obediencia a lo que el Hijo tiene para nosotros, hermanos. Cuando nosotros hablamos de escuchar, inclusive en nuestro idioma castellano tenemos palabra oír, escuchar, atender, hermanos, y no significan lo mismo. Ahora esta palabra que el Señor deja acá registrada es una palabra en la cual literalmente es a Él obedezcan. Este es mi Hijo amado, a Él deben obedecerlo, porque Él es Dios junto conmigo. El Señor no está diciéndole atiendan a Moisés y a Elías, y nosotros debemos hacerlo porque es la palabra de Dios. Está diciendo obedezcan a mi Hijo. Cuando nosotros vemos esas diferentes palabras, más a mí me llama la atención que en hebreo también hay dos palabras muy parecidas de oír y escuchar. Yo creo que Alberto sabe que está la palabra kashab, que quiere decir como cuando uno llama a un caballo y levanta las orejas. Pero hay otra palabra que es shama, que es oír inteligentemente y atender. Eso es lo que el Señor está hablando. Atiendan a mi Hijo, obedézcanlo. No únicamente levanten los oídos para ver qué tiene para decir, sino atiendan y obedezcan la voz de Él. El Padre nos manda a obedecer al Hijo. Hermanos, no únicamente contemplar y decir, listo, está el Hijo, es Dios. Hermanos, debemos hacer lo que Él nos dice. Inclusive, aún Moisés nos decía lo mismo, ahí en Deuteronomio 18, el mismo Moisés, profetizando, hablándole al pueblo, les decía, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más ese gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras
mis palabras que Él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Este era el testimonio que daba Moisés en cuanto a aquel profeta que se iba a levantar como él. Y ahora él lo estaba viendo, él estaba diciendo, aquí está ese que Dios había prometido. Y mire lo que dice Deuteronomio, Dios le va a pedir cuentas a aquel que no atienda la voz de él. Ahora el Padre aquí está dando testimonio en la transfiguración y diciendo, a él oíd, a él obedeced. Y acá el Padre nos muestra la centralidad de Cristo, la centralidad de su obra, la importancia de escucharlo a Él, de atender su voz y de obedecerle. El Padre nos da este testimonio acerca del Hijo y nos dice, a Él deben escucharlo, a Él deben atender, a Él deben obedecerlo. Hermanos, vemos cómo el Padre nos lleva a que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestras iglesias. El versículo 36 dice que en Lucas 9 dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, el Padre da testimonio del Hijo, nos dice que debemos atender al Hijo, debemos oírlo, debemos obedecerlo. Y una vez cesa la voz, nos relata Lucas y dice, Jesús fue hallado solo, los discípulos callaron, hermanos. Ahora acá Jesús fue hallado solo nos muestra también, hermanos, la importancia de que el centro de todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros procuremos hacer, hermanos, sea en Cristo. Hermanos, fue quitado el representante de la ley, fue quitado el representante de los profetas y queda el Hijo únicamente. Dice que ellos alzaron, el otro relato dice, y ellos alzaron sus ojos y vieron únicamente al Hijo. Hermanos, Jesús es el centro de toda la revelación del Padre. Hermanos, y a Él debemos ponerlo en primer lugar. Acaba de desaparecer Elías, Moisés, el Señor nuevamente vuelve a subir la cremallera de su traje de siervo y los discípulos levantan sus ojos y lo ven únicamente a Él. Nuevamente en su humanidad, listo para ir a cumplir su misión en Jerusalén, para llevar a cabo su éxodo en Jerusalén, para cumplir su obra en Jerusalén. Ahora ellos, dice el texto, cesó la voz y fue hallado Jesús solo. Y acá nos dice que ellos callaron por aquellos días y no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Juan 1:17 nos dice que la ley fue por medio de Moisés, hermanos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermanos. La importancia de que Cristo sea el centro de nuestra iglesia, de nuestra vida, que Cristo sea aquel en el cual nosotros podamos poner nuestros ojos, no en otras cosas, no en nuestras obras, nuestra fuerza, en a veces los programas o las diferentes cosas que podamos tener, sino que sea únicamente Cristo y su obra. La ley y los profetas apuntaban a Él, y ahora el Padre, nos da testimonio de Él. Son quitados de escena Moisés y Elías y queda únicamente el Hijo. Y acá queda ahora el final del relato que nos dice que por aquellos días ellos no dijeron nada de lo que había sucedido, de lo que habían visto. Y esto no iba a ser sino hasta después de que el Señor resucitara, en el cual ellos iban a poder hablar acerca de este suceso en el cual el Señor había revelado su naturaleza divina. Y ahora, hermanos, para finalizar, algo que debe quedar en nuestra mente acerca de este pasaje, hermanos, que es un texto que tiene bastante enseñanza. Vemos que, como lo decía hace 15 días, hermanos,
no solo su implicación teológica, en la cual el Señor nos revela a Cristo, ver cómo en Él convergen las dos naturalezas, tanto la humana como la divina, y eso es un gran misterio que a veces nos cuesta entender, cómo en un cuerpo débil como el nuestro, pero con la diferencia, como lo dice el libro de Hebreos, sin pecado, hermanos, pudo habitar toda la plenitud de la deidad. Pudo habitar aquel que existe desde antes de los siglos, en un cuerpo como el nuestro. Pero a pesar de eso, hermanos, más que toda la implicación teológica, hermanos, está los aspectos prácticos de lo que este pasaje tiene para nosotros, hermanos. Que era como lo veníamos viendo, hermanos, el impacto de esta escena en los 3 discípulos. Como el contemplar la gloria del Señor Jesús hizo de ellos hombres valientes. Hombres que se entregaron a todo lo que tuvieron que sufrir, hermanos, por causa del testimonio de Cristo. Hermanos, porque ellos no estaban siguiendo a un hombre cualquiera. No estaban siguiendo a un lunático, no estaban siguiendo a alguien que se le ocurrió decir que fue Dios. Ellos contemplaron con sus ojos, como el mismo Juan lo decía allá en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y esto hizo que Juan, sin importar a lo que se habla de él, que fue echado en aceite, que fue llevado a la cárcel, que fue martirizado, hermanos, pudiera continuar su carrera. Porque él sabía que esta vida no era todo lo que iba a vivir, porque él había contemplado con sus ojos la gloria de Dios. Vamos a orar para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto de Cristo? Porque a veces nuestra vida es tan poco consagrada, porque a veces nuestra vida es tan fría en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, en cuanto a sus asuntos, porque a veces para nosotros son más importantes nuestros asuntos terrenales, porque vivimos así como dice el libro de Ageo, edificando nuestras casas. Hermanos, porque no hemos visto o no tenemos una revelación correcta de quién es a quien servimos, de quién es aquel a quien nosotros seguimos. Hermanos, no es un hombre cualquiera, es la gloria del Padre. Y esto fue lo que impactó a Juan, lo que impactó a Pedro. Pedro, ahí como lo leíamos en 2 de Pedro 1:16, él decía que porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. A veces pareciera que sí seguimos fábulas artificiosas, porque dudamos, porque desconfiamos de quién es Él. Dudamos de que Él puede ayudarme en mi debilidad, en mis dificultades. Hermanos, pero aquí en el monte de la transfiguración se nos ha dejado escrito, y los 3 testigos vieron que Él era Dios hecho hombre, hermanos. Ahora el Jesús al que yo oro, el Jesús al que yo sigo, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Él puede ayudarme en mis debilidades, puede ayudarme en mis dificultades. Y en el contexto de lo que hemos venido viendo, hermanos, lo que compartía Camilo hace 20 días, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, debe tomar mi cruz y seguirme. Hermanos, ¿cómo vamos a tomar la cruz? ¿Cómo vamos a negarnos a nosotros mismos si no le contemplamos como es Él? A veces para nosotros es más importante otras cosas, hermanos. Pero si viéramos a Cristo transfigurado, hermanos, nuestra perspectiva cambiaría bastante. Cobraría valor el tomar la cruz y seguirlo a Él. Porque así como dice Pablo allá, porque si sufrimos con Él, también
reinaremos con Él. También estaremos con Él en gloria, como apareció Moisés y Elías. Y ahora, ¿cuál otra implicación práctica, hermanos? Es la importancia de tener a Cristo en el centro de nuestras iglesias locales. Así como el Padre dio testimonio y dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hermanos, nosotros como iglesia debemos obedecer la voz de Cristo. Debemos obedecer lo que Cristo tiene para decir a su iglesia, hermanos. Nosotros no podemos ser iglesia si Cristo no está en el centro de nosotros. Si tal vez nos reunimos en torno a otras cosas y no en torno a la gloria de Cristo. Si tal vez hemos puesto otras cosas en el centro y hemos descuidado a Cristo, hemos descuidado su obra, hemos descuidado su sacrificio. Debemos poner a Cristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras iglesias. Entonces, que el Señor permita que nosotros podamos, hermanos, así como estos hombres vieron a Jesús en el monte, hermanos, que el Señor se revele a nuestras vidas y que nosotros, a medida que le conozcamos, podamos crecer a su semejanza, hermanos, y poder continuar nuestro caminar cristiano. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú tenías para hablarnos a nosotros, Señor. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, si muchas veces para nosotros, en nuestra necedad, en nuestra debilidad, te hemos visto únicamente como un hombre, Señor. Perdónanos, Señor. Concédenos verte como tú verdaderamente eres, Señor. Dios, hombre. Señor, saber que podemos seguirte a ti, Señor, aquel que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor. Y que podamos seguir tus pisadas, Señor, confiando en que estaremos contigo, Señor, porque tú, Señor, venciste en la cruz del Calvario, Señor. Tú eres nuestro gran libertador, Señor. Te damos las gracias, Señor. Sé tú el centro de la iglesia en Ciudad Bolívar, Señor. Sé tú el centro de la iglesia en Colombia, Señor, en América, en todo el mundo, Señor. Toma el primer lugar, Señor. Te pedimos que tú seas glorificado, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén.